Shalom a todos ustedes, bienvenidos otra vez aquí al Ministerio de Evangelismo y Esperanza, donde nosotros pues estamos tratando de traer un poquito más de enseñanza de la palabra bíblica para que así nuestras vidas, nuestras almas sean nutridas a través de las enseñanzas que nos enseñan la Torá y a través de todos los evangelios que habla también de obviamente, nuestro Mesías, al quien creemos, a Yeshua, que muchos de ustedes lo reconocen como Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque yo creo que va a tocar mucha sensibilidad en lo que es prácticamente el libre albedrío y cosas así de las personas. El tema de la cual vamos a hablar hoy se llama el endurecimiento del corazón del faraón. Nosotros en la Torá cada año hacemos la lectura de los primeros 5 libros de Moisés, ¿okay? De Moshe. Y estamos en el segundo libro, el libro del Éxodo, pero el libro de Shemot, ¿okay? Reconocido como el libro de Éxodos. Y estamos en un momento en donde el pueblo de Israel ha sido captado prácticamente eh, por los faraones después de la muerte de José, porque nosotros sabemos que Jacob entró a la tierra con 70, ¿okay? Y después salen con 70 naciones. Pero dentro de ese lapso, ¿okay? Nosotros vemos en la narrativa bíblica que hay un hombre, como empieza el libro de Shemot, que hubo un faraón que no conocía a José. Entonces, después de la muerte de José, lo que empiezan las atrocidades contra el pueblo. ¿Okay? Y tenemos que ver entonces cómo es que Dios utiliza las decisiones propias del faraón para entonces liberar al pueblo al cual él le juró, le hizo un juramento a Abraham. ¿Okay? Ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 15, el Eterno y Abraham hacen un convenio, pero el único que pasa por las piezas es el Eterno. ¿Okay? En otras palabras, que Dios va a ser absolutamente fiel a su palabra. ¿Okay? El pueblo en este entonces hacen una plegaria, hacen un clamor, ¿ok? Le hacen un clamor al Eterno y el Eterno, la palabra dice que se recordó, ¿ok? Y el Eterno, a recordarse con el convenio, ¿ok? Ahora, cuando dice que se recordó, no es que a Dios se le olvidan las cosas, ¿ok? Es que el Eterno está esperando que nuestros corazones estén dispuestos a cambiar, ¿ok? Y cuando el pueblo clama en llanto, en súplica, ese remanente que siempre hay, entonces el Eterno retorna su mirada hacia el pueblo. Entonces él tiene que buscar a un hombre, que en este caso es Moisés, a quien va a liberar el pueblo. Y nosotros sabemos la historia en Éxodo capítulo 3, capítulo 4, cuando se encuentra con la zarza ardiente y el Eterno le está hablando y lo llama al ministerio y le dice, hombre, tú vas a ir para allá, no te preocupes. Y ahí está Moisés haciéndole todos los pero el Eterno siempre sale con la suya porque el Eterno es el Todopoderoso y el que todo lo sabe. Le dice, no te preocupes que aunque tú seas vago del habla, yo te voy a entregar a tu hermano Aarón. Él va a ser tu portavoz. Entonces ahora nos encontramos con el escenario de que Moisés y Aarón están entonces confrontando al faraón de ese entonces. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta el conocimiento cultural. ¿Okay? En este caso, estamos hablando del faraón, estamos hablando de Egipto. ¿Okay? En ese entonces, Egipto, como nosotros podemos verlo a través de el libro de Génesis, de Bereshit, que el mismo Abraham, el mismo Jacob, tuvieron que ir a Egipto, ¿ok? Porque Egipto en aquel entonces era el imperio número uno mundialmente, lo que se consideraba el mundo en ese entonces, obviamente, ¿ok? Ellos tenían el poder sobre
lo que eran los babilónicos y otros varios que se me escapan ahora y no quiero estar inventándome nombres. Um, pero habían 4 reinados en aquel entonces durante el apogeo de Egipto y Egipto era el número 1. ¿Okay? Egipto era, por así decirlo, la cumbre del poder y de la sociedad en aquel entonces. Todo lo que es reconocido como Canaán, todo eso estaba bajo el mandato de Egipto, hasta todo lo que era norte de África, la planicie de Saudita Arabia, todo eso estaba bajo el control de Egipto. ¿Okay? Ese es el contexto cultural en el cual nosotros cuando leemos la palabra tenemos que tener en cuenta para que entonces la historia tenga sentido. ¿Okay? So ahora el Eterno tiene un portavoz en la tierra que es Moisés y Aarón, que van entonces a confrontar al rey de la tierra, por así decirlo, en este entonces del imperio egipcio. También tenemos que tener en cuenta la cosmología, ¿ok? Es decir, la mitología egipcia, ¿ok? La mitología egipcia nos dice lo que hemos aprendido a través de la historia de los arqueólogos y los historiadores, que la arqueología dice que la mitología, perdón, dice que Faraón era considerado, ¿ok? Como Dios en la tierra. Él era el hijo de Ra o Amun-Ra, que era el dios del sol, ¿ok? Y él literalmente representaba a su Dios en la tierra. Bueno, ahora nosotros estamos viendo, perdón, que tenemos a un hombre que representa al Dios, ¿okay? De la tierra, que se representa, o el Dios del sol, ¿okay? Que él es el Dios de la tierra, pero tenemos a otro hombre, Moshe, que representa al Dios de los dioses, ¿okay? Cuando la palabra dice dioses, es en D minúscula, ¿ok? Es decir, que son lo que en la Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, nosotros, en el Antiguo Testamento se le dicen dioses. En el Nuevo Testamento sabemos que son huestes celestiales, son poderes, tronos, ángeles caídos, demonios, lo que usted les quiera decir, principados, gobernantes. A eso es lo que el mundo le ofrece, la idolatría. Por ende, tenemos a un Dios falso contra el Dios verdadero. ¿Ok? Y ahora nosotros vamos a ver cómo es que el Dios verdadero se mueve, ¿ok? A través de Moisés. Y cómo es que Moisés entonces confronta al faraón, al Dios de esta tierra, ¿ok? Para entonces liberar a un pueblo que está cautivo, ¿ok? Pero para entender quién era este faraón, o mejor dicho, para entender cómo es que Dios endurece el corazón de este faraón, tenemos que saber quién es este faraón. Porque el problema es que en el judaísmo y en el cristianismo no se estudia mucho los contextos históricos, ¿okay? Al menos que sea un beneficio para ellos. ¿Okay? En otras palabras, si su dogma religiosa, ¿okay? Está de acuerdo con la historia, pues entonces, pues vamos a usar la historia. Pero si la historia no está de acuerdo con mi dogma religiosa, mis enseñanzas o con el grupito de mi mentalidad, porque tengo a Dios en una cajita, porque si tú no eres pentecostal no te salvas, si no eres bautista no eres salvo. ¿Okay? Si no está si la historia no cuadra con su dogma, pues muchas veces en el cristianismo, en el judaísmo lo pasan por encima. ¿Okay? Pero aquí no venimos a enseñar ni judaísmo ni cristianismo. Aquí vamos a enseñar palabra. ¿Okay? So, ¿quién era este faraón en la cual el Eterno envía a Moisés para que liberte al pueblo? ¿Okay?
Bueno, acuerdo a la arqueología bíblica del Instituto Armstrong, que ellos están localizados en Jerusalén. ¿Okay? El faraón en la cual Moisés y Aarón están confrontando se llama Amenhotep el segundo. ¿Okay? Amenhotep el segundo era un faraón que llegó al trono muy joven, a los 18 años de edad. Reinó por 26 años. Durante esos 26 años, acuérdense, estamos hablando de una línea de tiempo, a timeline. Mientras Moisés está en el desierto, antes de Moisés ser enviado, este faraón está en apogeo. ¿Okay? Y este faraón, su reinado dura 26 años y es cortado brevemente. Y encontraron que este faraón era un hombre sanguinario. ¿Ok? Recuerdo la historia. Era un hombre que hizo 3 campañas, sobre todo Canaán, sobre norte de África, conquistando. Y cuando él conquistaba, él mataba y torturaba. Él torturaba y mataba a todos los prisioneros. ¿Okay? Era un hombre obstinado en la maldad. ¿Okay? No tenía compasión, no tenía piedad por nada ni por nadie. También se dice que él era un hombre que odiaba a los etíopes. ¿Okay? La sencilla razón se ha encontrado, ¿okay? En la arqueología de Armstrong, dicen que él odiaba a los etíopes porque eran unos magos. ¿Okay? Acuérdense, estamos hablando de los africanos. Hoy en día nosotros vemos que a nivel mundial la brujería más fuerte de todo el mundo es África. África. ¿Okay? Eh, eso dice mucho que decir. Ahora, si tú trazas la genealogía en Génesis, puedes entender por qué. ¿Okay? Pero no vamos a entrar porque ya eso es otro tema. Estamos desviando. Pero la razón por cual yo lo traigo es porque como Faraón odiaba a los etíopes por su magia, es porque muchas veces la magia que usaban, acuérdense, el mundo de las tinieblas, el ocultismo es muy grande. Y en este caso, lo que Faraón usaba, él tenía cortesanos, él tenía sacerdotes que bregaban en el bajo mundo, en lo oculto. ¿Okay? Cuando tú lees, cuando tú estudias la mitología egipcia, no es nada más y nada menos que brujería y santería. ¿Okay? Eso es todo. Entonces, la magia de los etíopes muchas veces le hacía rival a la magia del dios de la tierra. Por ende, él odiaba a este pueblo. ¿Okay? Y se encontró también que, y lo enseñan en la página de la arqueología, enseñan que se le encontró en la piel úlceras. ¿Ok? Acuérdense, la palabra nos dice claramente que hubieron plagas. ¿Okay? Así es como es que el Eterno va a liberar al pueblo. Pero una de estas plagas, la plaga número 6, es la plaga de las úlceras. ¿Okay? O de los furúnculos. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando Faraón se obstina a dejar al pueblo ir? ¿Okay? So ahora vamos a entrar al mensaje y todo esto es para tenerlo en contexto mientras estemos dando el estudio del endurecimiento del corazón del faraón. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando no hay una base bíblica, no hay un contexto que nosotros podemos agacharnos de eso, pues entonces sucede que hay personas, especialmente en el cristianismo, que cogen versículos fuera de su contexto. ¿Ok? Y muchas veces confunden esos versos bíblicos por sus dogmas religiosos, por sus enseñanzas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces las personas piensan que cuando dice que el endurecimiento del corazón de Faraón, que Dios le endureció el corazón de Faraón, es que Dios prácticamente hizo una injusticia divina, que él creó al Faraón, ¿ok? Y como él creó al faraón, él entonces coge el corazón del faraón y lo endurece. Pero obviamente sabemos que no es así. Porque si el Eterno llega a coger una persona
¿ok? Y él meter su mano, por así decirlo, para causar una obligación divina de parte de Dios hacia una persona, entonces le está quitando el libre albedrío. Entonces, ¿cómo es que brega esta situación? Es un balance muy delicado, porque Dios no puede violarle el libre albedrío de la persona, porque si él lo viola, entonces Dios es un mentiroso. Y yo creo, y yo sé que ustedes creen, que Dios no es mentira. ¿Ok? La mentira en el eterno no existe. Dios es verdad. Él es luz. Eso es lo que significa la luz. Santidad, verdad, puro. ¿Ok? Sabemos que el padre de la mentira es el enemigo. Obviamente, eso lo sabemos. Pero en Dios no existe la mentira. Entonces, ¿cómo es que este balance delicado del libre albedrío y cómo es que el eterno endurece el corazón del faraón? ¿Cómo es que nosotros podemos llevar este baile, por así decirlo, de palabras, o este juego de palabras, sabiendo que el Eterno es justo? Porque si usted dice, no, que el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, era muy distinto al Dios de la Biblia del Nuevo Testamento, pues entonces, si es así, Dios no es el mismo ayer, hoy, ni para siempre. Es un Dios distinto. Dios no cambia, familia. De que nosotros no tengamos el conocimiento para poder explicarlos una cosa, ¿ok? Y de que Dios sea otro día distinto es otra cosa, ¿ok? So, vamos a hacer este estudio en breve, porque ya estamos tomando mucho tiempo, del endurecimiento del corazón del faraón. ¿Qué significa endurecer el corazón del faraón? En el libro de Shemot, el corazón se puede decir como dos palabras, lev o levav. ¿Okay? La palabra lev significa corazón. Y en el corazón está la voluntad, el razonamiento moral, el centro de la toma de decisiones y la sensibilidad espiritual. Por eso es que cuando nosotros venimos al Eterno, venimos a donde Él con un corazón arrepentido. ¿Ok? Él busca adoradores en espíritu y en verdad, pero usted no puede ser un adorador en espíritu y en verdad si no tienes un corazón dispuesto a seguirlo a Él. ¿Ok? De eso es lo que se trata esto. ¿Ok? Endurecer el corazón no significa que Dios obligue al faraón a pecar. ¿Eh? Es lo que estoy diciendo. Muchas veces las personas leen los versículos fuera de contexto. Como por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento Rab Shaul dice que hay vasos que fueron hechos, ¿ok? Para bendición o salvación y para maldición. Muchas veces las personas cogen ese versículo, como no entienden el contexto bíblico, y dicen, ok, bueno, si hay personas que fueron hechos para la perdición, pues entonces, como Dios endurece el corazón de Faraón, es decir, que Dios hizo que el Faraón pecara. Sí y no. ¿Okay? Sí, en el sentido de juicio divino, que es lo que vamos a ver aquí, pero no en el sentido de que Dios mete su mano para exprimir a este hombre, porque entonces Dios no sería justo. ¿Okay? El texto bíblico presenta un proceso progresivo donde las decisiones repetidas del faraón conducen a un endurecimiento judicial, ¿okay? Por parte de Dios. En otras palabras, faraón, él en vez de torcer su hombro, ¿okay? Él no lo tuerce, porque como él mismo le dijo a Moisés y Aarón, cuando viene Moisés y Aarón y dice, mi Dios, ¿ok? Adonai, Yod-Hei Vav-Hei, viene, le dice, te pide que deje mi pueblo ir. Que dice Faraón, yo no conozco al Dios de los hebreos, ¿ok? Estoy parafraseando, ¿ok? ¿Quién es este Dios de los hebreos? Yo no conozco a ese Dios, ¿ok? Ahora,
Este tema opera en tres niveles: el libre albedrío del humano, la justicia divina y la revelación del poder y del nombre de Adonai, del Eterno. ¿Okay? Ahora vamos a ver tres verbos clave que se encuentran, obviamente, cuando se lee el texto, la narrativa bíblica en su idioma original, que es el hebreo. Cuando es traducido, nosotros pues perdemos mucha de esa riqueza, ¿ok? Pero hay tres verbos, ¿ok? Durante la explicación de lo que se habla del endurecimiento del corazón. Y los tres verbos son hazak, kaved y kasha, ¿ok? Vamos a ver las diferencias y las similitudes, ¿ok? La Torá utiliza tres verbos distintos, cada uno con un matiz particular. Hazak, que significa fortalecer o firmar, afirmar. ¿Okay? El faraón se vuelve firme y decidió en su resistencia. ¿Okay? Sigue en su resistencia. Número 2, kaved, hacer pesado. El corazón se vuelve insensible, torpe y moralmente cargado. ¿Okay? Y la palabra kasha, que significa endurecer y hacer obstinado, describe una terquedad severa y persistente. En otras palabras, nosotros vamos viendo los niveles de el endurecimiento: un nivel leve, un nivel mediano y un nivel ya definitivamente que pues ya de ahí no hay regreso, por así decirlo, que es la palabra kasha, que es, ya es persistente, severa, no hay cambio, aquí yo hice mi línea, aquí se acabó todo. ¿Okay? La variedad lingüística muestra un proceso, no solamente una acción arbitraria. ¿Okay? Ahora vamos a ver la progresión narrativa. ¿Quién endurece el corazón? Aquí hay dos partes. El faraón endurece su corazón por voluntad propia, y entonces después el Eterno le endurece el corazón al faraón a través de sus juicios divinos. ¿Okay? No es que Dios está obligando a faraón a pecar, sino que faraón por su voluntad propia está tomando las medidas, ¿ok? Contra el Dios de Israel, torturando su pueblo. ¿Ok? Vamos a ver. El faraón endurece su propio corazón. Esto comienza con las plagas iniciales. Al principio, el faraón es plenamente responsable. Capítulo 7, versículo 13 de Éxodo nos dice: el corazón del faraón se endureció. Éxodos 8:15 también nos dice: al ver el faraón que había alivio, endureció su corazón. Ustedes ven que es el mismo faraón que está tomando, ¿okay?, su propia decisión. Aquí se enfatiza la responsabilidad humana. Ese es el problema, que muchas veces el ser humano no quiere tomar responsabilidades por sus acciones. Hay personas que cuando llega la luz de la palabra, ¿okay?, la luz de la palabra ilumina la vida de esa persona. La palabra es para revelar lo que está en tu vida, para ayudarte. Es un espejo que confronta tu conocimiento, confronta tu espíritu, tu alma. Te confronta porque te está enseñando a ti lo que es santidad, lo que el Eterno requiere como santidad y lo que nosotros hacemos. Y muchas veces, cuando nuestras acciones vienen a la luz, salen a la luz, hay que tomar responsabilidad. ¿Okay? Usted no puede persistir en decir que no, que tú estás mal, este está mal, este está mal, señalando a todo el mundo, pero usted como persona no está dispuesto a tomar acciones, responsabilidad por sus acciones. ¿Ok? Y eso es lo que sucede. Muchas veces, eso lo vemos
situaciones familiares, en cuestiones de negocio. Lo vimos en el jardín del Edén, cuando, cuando Adán lamentablemente pecó por Eva, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que la serpiente culpa a Eva, Eva culpa a Adán y Adán culpa a la mujer, ¿ok? No quieren tomar responsabilidad, ¿ves? Cuando uno tiene una relación con el Eterno siempre va, el Eterno es perfecto, en Él no va a haber falla, pero Él nos va a iluminar a nosotros nuestras fallas para que nosotros tomemos la decisión si nosotros queremos cambiar o no. Está en nosotros. Pero si nosotros seguimos en resistencia, obstinado, entonces van a llegar pruebas a nuestras vidas para elevarnos a un nivel más espiritual, porque como dice la palabra, al hijo quien un padre ama, disciplina. Y eso es lo que hace el Eterno con nosotros. Nos trae pruebas, ¿ok? Nos trae disciplina para que nosotros cambiemos y voltemos nuestro pensar, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vemos en la segunda parte, cuando se dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Después de rechazos repetidos, el texto declara que Dios endurece el corazón del Faraón. Y esto lo vemos en Éxodo 9:12. Por ejemplo, pero Yod-Heh-Vav-Heh endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Yod-Heh-Vav-Heh lo había dicho a Moisés. Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Okay? Éxodo 10:20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y el Faraón, no dejó ir a los hijos de Israel. Acuérdese que aquí el Eterno entonces está enviando las plagas. Hay 10 plagas, ¿okay? Que todos sabemos que esas 10 plagas significa 10 juicios divinos, ¿ok? A un pueblo que era politeísta, ¿ok? Que tenía muchos dioses. Y estos 10 juicios divinos es el Eterno enviándole juicio divino a los 10 dioses y los asistentes de esos 10 dioses primordiales de Egipto. ¿Okay? Cada plaga representa un juicio en contra del dios mitológico en la cual los egipcios creían. ¿Okay? Por eso es que nosotros vemos cuando el mar se convierte en el río Nilo, cuando Moisés, que causa la primera plaga, que era causar el río Nilo en sangre. Bueno, ¿qué representaba el río Nilo? El río Nilo representaba vida, ¿ok? Porque acuérdate, estamos en un pueblo, en un país, en una nación desértica, donde viven en un desierto. El río Nilo era responsable porque era la fuente de vida cuando se desbordaba para que entonces la cosecha creciera y ellos pudieran tener trigo, pudieran tener su comida, ¿ok? De eso sobrevivían. Pero al Nilo ellos creían que tenía un dios, ¿okay? Al dios del Nilo. Y entonces a Dios, el Eterno, convertir el río en sangre, el Eterno le está enviando un mensaje que hay juicio que viene, ¿okay? Sangre que representa la vida, vida por vida. Acuérdense, ¿qué sucedió en el Éxodo? Faraón, que estaba antes de la vida, antes de que Moisés hubiera nacido y durante el nacimiento de Moisés, nosotros vemos que el faraón cogía a los bebés y lo tiraban al río Nilo, donde los cocodrilos se lo comían. Pues el dios del Nilo, que era representado con una cabeza de un cocodrilo, okay, en este caso, el Eterno a Moisés poner la vara en el río Nilo y el río convertirse en sangre. Ahora Dios está recuperando medida por medida, ¿ok?
Está causándole un juicio al dios del Nilo, que representa la abundancia de Egipto. So, acuérdense, ojo por ojo, diente por diente, medida por medida, es como el Eterno paga. Y eso es otro tema para otro día. Esto refleja un endurecimiento judicial, no coerción divina. So, cuando yo leí aquí en los libros, en los textos bíblicos, de que Dios está endureciendo el corazón de Faraón, no es que Dios, como vuelvo y repito, está metiendo su mano y obligando a Faraón a pecar, sino es que cuando el Eterno está enviándole estos juicios a los dioses de Faraón, el Faraón entiende que él está perdiendo su poder contra este Dios que él desconoce. Este Dios de los hebreos, de este pueblo de clase baja, de nómada, de esclavos. ¿Cómo es posible? Pónganse en la mente del faraón, familia. ¿Cómo es posible que yo, siendo el hijo de Ra, el Dios en la tierra, venga este Dios desconocido? Desconocido porque no estaba en el politeísmo de Egipto. ¿Cómo es posible que él esté enviándole juicio a mis dioses, a quien yo represento? ¿Están viendo? Y acuérdense, él era un hombre sanguinario, un hombre que mataba por deporte. So, él endurece su corazón y Dios hace que se le endurezca su corazón mientras Dios le está enviando juicios divinos a sus dioses. ¿Están captando? Ahora vamos a ver una interpretación judía, que habla sobre este pasaje. Vamos a ver lo que dice Rashi. Rashi era un gran rabino francés de los años medievales. Y se dice, Dios retira la posibilidad de un arrepentimiento fácil, después que el faraón demuestra crueldad persistente. Él sigue persistiendo en su resistencia. Es un acto de juicio, no de predestinación. En otras palabras, Rashi está diciendo que como Faraón siguió en su persistencia en contra de Israel, le daba más cargo, más trabajo, después que él veía la mano del Eterno obrar. ¿Qué sucede? Que entonces Dios, a través de sus juicios divinos, está endureciéndole el corazón. Ahora, estos son juicios, no la predestinación, porque Faraón todavía tiene una oportunidad de arrepentimiento, pero si eso es, si él lo quiere hacer, tiene que salir por voluntad propia. Ramban, Nachmanides, otro gran sabio, dice, el faraón pierde su libertad moral porque cualquier arrepentimiento posterior sería motivo solo por miedo, no por transformación genuina. En otras palabras, el comentario que dice Ramban es que prácticamente ya no hay marcha atrás para Faraón. Porque ahora, si él decide arrepentirse, es un arrepentimiento del momento. No es un arrepentimiento que realmente va a cambiar su vida. Y en ese aspecto, en este comentario, pues tiene un poquito de razón. Ahora vamos a ver lo que dice el Midrash. El Midrash son historias, o formas de explicar textos bíblicos a través de historias. Y mira lo que dice este comentario del Midrash en el Shemot Rabbah. Dice, Dios fortalece el corazón del faraón para que pueda soportar las plagas y así se manifieste plenamente el poder divino. En otras palabras, Dios, el Eterno, permite, que Faraón endurezca su corazón y el Eterno apoya ese endurecimiento para que él sea enaltecido. Esto lo vamos a ver. El propósito del endurecimiento, que está declarando el texto. La Torah explica claramente el propósito y hay 4 partes en este propósito. Éxodo 7:5 dice,
y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Mientras el Eterno está enviando las plagas, ¿okay? Egipto va a saber quién es Adonai, quién es el gran yo soy, el que se le presentó en la salsa a Moisés. ¿Okay? Éxodo 9:16 dice, para mostrar en ti, ¿ok? Hablándole a Moisés, mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. En nombre del Eterno. Aquí es cuando el Eterno quiere mover, le está dejando saber a Israel que Israel tiene que ser el portavoz de la enseñanza del mundo. ¿Ok? Obviamente sabemos que pues es otra historia. Pero aquí el Eterno le está enseñando el ministerio que tiene este pueblo para declararle a las naciones de quién es el verdadero Dios. ¿Okay? Éxodo 10, del 1 al 2, dice, para que Israel lo cuente a sus futuras generaciones. ¿Okay? Para que sepan, en otras palabras, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los libertó. ¿Okay? Éxodo 14:18. Dios es glorificado sobre Faraón. En otras palabras, aquí la batalla entre los dioses en los cosmos. Obviamente nosotros sabemos que no hay nada ni nadie que se pueda comparar ni igualar al Eterno. Eso no existe. Él está sobre todo, en todo, por todo. Él es el quien es. No hay nada. Pero en la mente del hombre, como el hombre es criatura, ¿okay? Muchas veces quiere tratar de ser como Dios, ¿okay? Que es una idea que es muy antigua, porque ¿quién más quiso ser como Dios y fue arrojado del cielo? ¿Eh? Y eso lo vemos aquí. Faraón, Dios, el verdadero Dios, está enseñándole al Dios de la tierra quién es el quien manda, prácticamente. El propósito tiene 4 partes. Para que los egipcios se puede aplicar en este momento para que los egipcios, acuérdense, ese era la cumbre de la sociedad en aquel entonces, el imperio mayor, que sepan que Él es Dios para mostrar el poder, ¿ok? Que el Eterno tiene y su nombre sea proclamado en la tierra, para que Israel le cuente a las futuras generaciones quién es el verdadero Elohim, ¿ok? Y para que Dios sea glorificado sobre Faraón, ¿ok? El Éxodo es liberación, ¿ok? Obviamente nosotros sabemos que el Éxodo, el pueblo entonces liberado por la mano dura del Eterno, ¿ok? Pero también revelación en nuestras vidas. ¿Cómo así? Como dije anteriormente, está en nosotros de tomar decisiones. Y muchas veces, si nosotros seguimos en la resistencia, ¿ok? El Eterno va a seguir enviando hasta que tú prácticamente tomes una decisión. Ya llega un punto en cual Dios ya te suelta, porque estás obstinado o obstinada en tu caminar. ¿Okay? Pero cuando hay arrepentimiento genuino, entonces hay liberación. ¿Liberación de qué? De la muerte. ¿Okay? Que solamente el Padre otorga. Solamente Dios te puede dar la salvación a través de su Hijo, el Mesías Yeshua, el único y verdadero Mesías. No cualquier loco que se aparezca por ahí. ¿Okay? El único y verdadero Mesías se llama Yeshua ben Yosef. ¿Okay? Que también su título de Mesías es Yeshua ben David. En el judaísmo lo tienen como 2 Mesías separados, pero nosotros sabemos que es uno y el mismo. ¿Okay? Ahora, la tensión teológica que nosotros hemos estado peleando, batallando aquí con el juego de palabras en el hebreo y todo esto, es sobre el libre albedrío y la soberanía divina. ¿Okay? El texto mantiene ambas verdades. El faraón elige resistir y Dios confirma esas decisiones del faraón para cumplir su propósito redentor.
Este patrón aparece en otros pasajes, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 2 versículo 30. Sabemos que Deuteronomio es una recapitulación, en otras palabras, un recuento de lo que ha sucedido, ¿okay? Los últimos 5 semanas de la vida de Moisés, ¿okay? Deuteronomio 2:30 dice, pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio porque Jehová su Dios, Jehová tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tus manos hasta el día de hoy. Qué malvado tuvo que ser Sehón para que entonces el Eterno se lo entregara a Israel y lo conquistara. Es que eso era plan de Dios, sí, plan de Dios. Pero nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios. Solamente Dios sabe. Por eso que Él dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. En otras palabras, el Eterno lo ve todo. ¿Okay? Son nuestras decisiones que nosotros tomamos. Si realmente resistimos o si nos arrepentimos, para que el Eterno entonces tome medida a favor o en contra. ¿Okay? En este caso estamos viendo cuando hay resistencia, cuando hay endurecimiento del corazón del hombre, lo que sucede. ¿Okay? Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿Okay? También, ¿qué sucede aquí? Judá, en este caso el profeta Yeshayahu, le está yendo a Judá, oyen, arrepiéntense, cambien de su caminar, pero Judá no le hace caso. ¿Ok? So ahora, versículo 9 al 10 del capítulo 6 de Isaías dice lo siguiente. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Ve? Llega un momento que en la vida de toda persona, como dije anteriormente, tú puedes resistir y resistir y resistir y resistir y resistir. Y llega un momento que Dios entonces te suelta. ¿Okay? Romanos capítulo 9, versículo 17 al 18. Rab Shaul dice lo siguiente. Porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Otras palabras, cuando las personas vienen con un corazón arrepentido, el Eterno tiene misericordia de esas personas, los limpia, los sana y los trae a su redil. Como una ovejita más, ¿verdad? Las 99, una se escapa, va detrás el buen pastor de la única que se pierde. En este caso, al perderse, es encontrado por el buen pastor. ¿Qué es de lo que pasa con Moisés? Moisés, siendo un pastor, se le escapa una ovejita y él buscando esta ovejita, entonces se encuentra el Eterno, ¿eh? La compasión del Eterno. Pero de igual manera en hombres que no van a cambiar jamás. Y llega un punto en la vida de esa persona que ya el Eterno lo suelta. Es como dice Rab Shaul. Rab Shaul cuando está lidiando, se me olvida el capítulo, se me olvida no me acuerdo muy bien el libro donde el mismo Pablo, Rab Shaul dice que él le ha entregado a Satanás, a Alejandro y a otro más, porque estaban blasfemando el nombre de Dios. Perdónenme, familia, se me escapa. En otras palabras,
Rab Shaul entendió de que estos hombres ya no hay marcha atrás, eran unos blasfemos. No había arrepentimiento genuino, lo que estaban era cometiendo blasfemia contra el Dios de Israel. Por eso que Rab Shaul también nos dice a nosotros que el nombre de Dios ha sido blasfemado por culpa de ustedes, hablándole a Israel. ¿Ok? Por sus abominaciones, por sus idolatrías, sus asesinatos, su injusticia de lo que enseña la Torá a no hacer, es exactamente lo que ellos estaban haciendo. No hay nada nuevo bajo del sol. Lo que Isaías le estaba tratando de advertir a ellos. ¿Okay? Y eso es lo que sucede en la vida de las personas. Hay momentos en la vida de las personas que ya no hay marcha atrás. So, en conclusión, la idea central es que el faraón no es víctima de una manipulación divina. Dios no está haciendo que faraón peque a propósito. Es una decisión que faraón tuvo en su corazón. ¿Okay? Sino un ejemplo de cómo la injusticia persistente puede endurecer el corazón hasta que el Eterno ratifica ese estado. Esa es la cuestión. Que Dios le paga cada cual según su medida, cada cual acuerdo a su obra. Esa es la palabra. La lección es clave. La resistencia repetida insensibiliza la conciencia. El arrepentimiento postergado se vuelve arrepentimiento negado. Dios es paciente, pero su justicia es real. La historia de la redención avanza a través de decisiones humanas. Está en ti, está en mí, a tener un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a escuchar al Eterno. No somos perfectos, nadie lo es. Ni el Eterno está pidiendo que tú seas perfecto como Él es, porque no, sino que tú trates. Tú te caes, te levantas. Sigue, te caes, te levantas. Sigue hacia adelante. Arrepiéntete y camina. Eso es todo. Persiste en hacer el bien. Como dice las escrituras en Salmos 51:17, dice lo siguiente. Los sacrificios del Eterno son el espíritu quebrantado. El corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí nosotros vemos el arrepentimiento en este salmo de David, cuando él se encontraba en un momento muy bajo de su vida. Y así debemos de ser todos nosotros. Ser un sacrificio vivo para el Eterno, pero para poder hacer un sacrificio vivo, tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón abierto para reflexionar y hacer una introspección en sí mismo. Dejar de señalar los problemas del otro, de buscar falta en otras personas, sino en ti mismo. Enfócate en ti. ¿Qué estás tú haciendo? ¿En qué cierta área estás resistiendo tú al Eterno? Te ha llamado el Eterno a una posición más alta, más elevada, pero tú te resistes porque no quieres, porque te da miedo por lo que dirán. En tu vida, ¿vas a seguir como faraón y después te estás preguntando por qué tu vida está hecho un escombro? Tu vida espiritual no sirve para nada. Tus finanzas están derrotadas, tu matrimonio derrotado. No endurezca su corazón como lo hizo Faraón, que después, lamentablemente, para la tumba, para el Seol. Nosotros tenemos que seguir con esa esperanza, ¿okay? Esa esperanza que el Eterno nos da a nosotros a través de su palabra. Y
Por eso que este ministerio se llama Evangelismo Esperanza, porque es un evangelismo que ayuda a las personas y estamos tratando de ayudar a las personas en cualquier área que nosotros podamos, por mandato del Eterno. No nos estamos resistiendo a su llamado, al contrario, lo queremos cumplir. Y los dejo con el lema de este evangelio, ¿ok? De este ministerio. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad que nos fue dado. Shalom, shalom familia. Les amamos. Bye.